Esta diapositiva nos demuestra las diferentes densidades que podemos tener en una radiografía, lo cual va desde lo menos denso, que es radiolúcido. En la radiografía se observa negro y permite el paso de los rayos X, seguido de lo radiopaco, que tiene un gran rango de densidades, por ende de escala de grises, lo cual disminuye la penetración de los rayos X y podemos tener materiales bastante densos como el metal, lo cual evita el paso de los rayos X, y en la radiografía lo observamos como el más blanco. En el caso del número 1 a su derecha pueden ver que es aire, por ende es color negro. Luego tenemos grasa, que es un gris oscuro, pero más claro que el aire. Y luego tenemos el líquido, que como sabemos es más denso que la grasa, por ende se hunde, tiene un color más blanco. Y el número 4, que es hueso o calcio, eso tiene un color blanco claro. Y el 5, que es lo más denso que tenemos en una radiografía, que es el metal, que es un blanco bastante claro. Este lo podemos correlacionar cuando miramos material de osteosíntesis o material quirúrgico en una radiografía. Es importante que se familiaricen con estos términos y estas diferentes densidades para que al momento de ver una radiografía sepan a qué densidad corresponde la estructura que están observando. Al momento de leer una radiografía de tórax, es importante tener varios puntos a considerar, entre ellos leer el expediente del paciente, ya que de esta forma tenemos una historia clínica clara. Si se realizó un buen examen físico, también nos da información útil al momento de correlacionarlo con los hallazgos radiográficos. Número 2. Verificar la rotulación de la placa con los datos del paciente, ya que podría haber una confusión por parte del técnico o el radiólogo en donde se puede confundir una placa. Entonces, recuerden, siempre tenemos que estar seguros de que el estudio que se está leyendo corresponde a la del paciente. Número 3. Debemos ver si la radiografía cumple con los requerimientos necesarios. Esto es desde el punto de vista técnico, como lo veremos más adelante. Tiene que cumplir con los parámetros necesarios para que podamos considerar una placa con adecuada proyección y técnica adecuada. Esto es para obtener la información óptima para su diagnóstico. Número 4 es ver la radiografía como si nuestro paciente estuviera enfrente de nosotros. Por la naturaleza de los rayos X, cómo viajan y cómo se imprimen en la placa, siempre colocamos al paciente de una forma que el lado derecho corresponde a nuestra mano izquierda y el lado izquierdo corresponde a nuestra mano derecha. Siempre hay que tener eso en cuenta al momento de leer una placa de tórax, ya que si no lo tenemos en cuenta podría dar a confundir el lado derecho del izquierdo. Número 5. Debemos identificar las estructuras anatómicas. Es por esta razón que los médicos en servicio social deben conocer de forma bastante precisa la anatomía del tórax, todas sus estructuras. Las estructuras del mediastino es bastante importante al momento de leer no solo la placa de tórax en PA o AP, sino que la lateral. Número 6 es descripción de la placa con un orden y sistematización. No importa en qué forma ustedes lean la radiografía, si de adentro hacia afuera o fuera hacia adentro o arriba abajo o abajo arriba, cada quien desarrolla su forma de lectura, sin embargo tiene que ser la misma siempre. De esta forma evitamos pasar por alto ciertos datos o ciertas partes que podrían pasarse por alto si no utilizamos una sistematización. Número 7. Teniendo en cuenta todos los puntos anteriores, podemos llegar a confirmar o descartar el diagnóstico que se sospechó basado en nuestra historia clínica y examen físico. Al momento de realizar una radiografía de tórax debemos
de tener en cuenta ciertos criterios para su interpretación y así determinar que es una placa de tórax adecuada. La primera es la proyección. La proyección puede ser AP o PA, oblicua, lateral, etcétera. Y esto va a ser determinado de acuerdo a la sospecha clínica del médico, según la patología que se desea descartar o confirmar. Segundo, en la inspiración. Las radiografías de tórax deben estar bien inspiradas. Recordemos que el mayor componente a nivel de los campos pulmonares es el parénquima pulmonar, el cual contiene aire. Una pobre inspiración nos puede dar hallazgos falsos que podrían ser desde una eh, congestión pulmonar falsa o agrandamiento del corazón, etcétera. También deben recordar que hay pacientes que no pueden inspirar adecuadamente, ya sea por procesos pleuropulmonares crónicos como fibrosis, EPOC, etc. O los niños que no pueden también seguir indicaciones. En estos casos hay que tener en cuenta esto al momento de evaluar una radiografía de tórax. Otro componente a considerar es la posición del paciente. Recordemos que no es lo mismo una placa con el paciente en decúbito que una placa con el paciente en bipedestación, ya que ciertos órganos o líquidos pueden presentar movimiento por la gravedad y esto nos va a alterar la imagen del estudio. También la exposición se va a determinar de acuerdo a las características del paciente, su contextura física, la patología que se sospecha también va a determinar el nivel de exposición o los factores que se van a utilizar al momento de hacer el estudio. Al momento de tomar una radiografía de tórax se pueden tomar diferentes proyecciones. Las principales son la proyección AP o anteroposterior y la PA o postero-anterior. Y las diferencias pues se listan en esta diapositiva. Sin embargo, lo principal que deben recordar es que al momento de realizar una proyección AP, debido a que el corazón se encuentra en el mediastino anterior y alejado de la placa, esta silueta cardíaca se magnifica. Por ende, en una proyección AP nos podría dar un aparente agrandamiento del corazón, pero es normal, no es una cardiomegalia. Recuerden que en la proyección PA de tórax, el corazón o la relación cardiotorácica debe ser menor del 50% y en la proyección AP debe ser menor del 56 o 57%. También tenemos otras proyecciones complementarias al momento de evaluar el tórax. Dentro de ellas tenemos la proyección lateral de tórax en bipedestación, la cual es la más utilizada y la más importante. También tenemos la proyección lateral en decúbito o decúbito lateral, puede ser derecha o izquierda. Esta principalmente se realiza cuando se tiene una sospecha de derrame pleural o se desea cuantificar la cantidad de líquido pleural eh, o sangre en el caso de un hemotórax. También tenemos las proyecciones como la apicolordótica, donde se desea evaluar ambos ápices pulmonares por debajo de las clavículas. Obviamente estos son estudios complementarios y se deben realizar de acuerdo a la sospecha clínica que tenga el médico, basado obviamente en una buena historia clínica y un buen examen físico. Esta imagen demuestra la silueta o el contorno de los diferentes arcos costales. Como sabemos, tenemos 12 arcos costales a nivel del tórax. Estos corresponden uno para cada cuerpo vertebral dorsal o torácico.
y estos tienen un componente anterior y posterior uniéndose la columna en su aspecto posterior. En su aspecto anterior eh, tenemos que la mayoría se une con el esternón en su porción inferior con los cartílagos costales. Eh, es importante recordar que en una placa de tórax adecuadamente inspirada podemos observar aproximadamente 7 arcos costales anteriores y de 9 a 10 arcos costales posteriores. Esto nos ayuda a determinar que la placa se encuentra adecuadamente inspirada. También podemos tener eh, costillas flotantes inferiores como variantes anatómicas. Generalmente no se logran visualizar adecuadamente en una radiografía de tórax. Y si tenemos una sospecha de una fractura costal, lo ideal es realizar una proyección específicamente para parrilla costal. Esta imagen nos demuestra la presencia de una burbuja gástrica normal al momento de realizar una proyección PA o AP de tórax, siempre y cuando el paciente se encuentre en bipedestación o sentado, ya que el aire asciende y el líquido desciende. Vamos a observar o podemos observar un nivel hidroaéreo a nivel de la cámara gástrica, lo cual es completamente normal. Deben de tener cuidado de no confundirlo con aire subdiafragmático como el que se observa en las perforaciones gastrointestinales o como se observa en el gas residual post eh, quirúrgico. También deben recordar que el hemidiafragma derecho siempre está ligeramente más elevado que el izquierdo, y esto es debido a que el hígado lo desplaza en sentido cefálico. Es completamente normal cuando tengamos un hemidiafragma que está por arriba de 2.5 centímetros en relación al contralateral. Esto nos puede decir que hay una elevación del hemidiafragma y las causas pueden ser diversas, por lo que debe de investigarse y también correlacionarse con la historia clínica. Esta diapositiva nos habla sobre la exposición, lo cual obviamente va a determinar la penetración de la placa. Eh, en este caso, en una placa convencional, una adecuada penetración se determina por la visualización de las primeras 4 vértebras dorsales. Sin embargo, deben de tener en cuenta que las radiografías digitales, que es la nueva tecnología, podemos observar la columna vertebral casi en su totalidad y aún así tener una adecuada penetración de ambos campos pulmonares junto con la trama vascular y los tejidos blandos. Si tenemos acceso a la visualización de las imágenes de forma digital, también hay programas especiales que nos permiten modificar los contrastes y brillos de las diferentes radiografías y proyecciones que tengamos. Este es otro ejemplo de lo que debemos evaluar al momento de determinar si una placa de tórax se encuentra o presenta adecuada técnica. En el caso de la imagen de la derecha vemos una placa subexpuesta y muy poco penetrada, y eso le da ese aspecto blanco. Y en el lado izquierdo tenemos una placa sobreexpuesta o demasiado penetrada. Esto también se conoce con el término de una placa quemada, y podemos ver que se encuentra demasiado negra. Eso
nos dificulta la adecuada visualización de tejidos blandos, trama vascular o evaluación del parénquima pulmonar. Siempre que tengan una placa de tórax que se encuentra sobreexpuesta o subexpuesta, es necesario repetirla ya que nos puede dar un diagnóstico erróneo. Estas son algunas de las principales estructuras anatómicas que podemos evaluar al momento de realizar una radiografía PA o AP de tórax y una lateral. Es importante que el médico en servicio social se familiarice con estas para poder determinar o conocer cuál es su apariencia normal. En el número 1 tenemos la tráquea, debe ser central o ligeramente desviada hacia la derecha. Esto es importante ya que si ustedes observan que la tráquea se encuentra desviada hacia la derecha o hacia la izquierda de forma anormal, esto nos puede decir si puede haber una patología de tipo atelectasia o un neumotórax, etc. El número 2 es la carina, debe ser relativamente simétrica, sin embargo recuerden que el bronquio izquierdo siempre está ligeramente más elevado y horizontalizado en comparación con el derecho. También a este nivel deben de buscar cuerpos extraños en niños que se sospeche aspiración de cuerpos extraños. El número 3, que es la aurícula, forma parte de la silueta cardíaca. Siempre es importante aprender a evaluar la silueta cardíaca con sus diferentes componentes, ya sea el ventrículo derecho, como dijimos en el número 3, o el ventrículo izquierdo, como estamos viendo en el número 7. El número 4 es el hemidiafragma derecho y el número 8 es el hemidiafragma izquierdo. El número 5 es el botón aórtico. También es importante evaluarlo ya que aquí pueden haber patologías o simplemente cambios crónicos como calcificaciones, los cuales pues es importante mencionarlo. También en el número 6 vemos el ilio izquierdo. Paralelo a este vemos en el lado contralateral, en el lado derecho, vemos el ilio derecho que no está rotulado. En el lado, la imagen del lado derecho podemos ver el número 9, que es el espacio retroesternal. Cuando tenemos atrapamiento aéreo, este espacio se ensancha. El número 10 es el ventrículo derecho. El número 11 es el mediafragma y burbuja gástrica, en este caso vistos de su aspecto lateral. Y el número 12 es el bronquio superior izquierdo. Tenemos también otras estructuras óseas y de tejidos blandos que, aunque no son la proyección para evaluar los mismos, pero sí se pueden visualizar. Eh, como dije, es importante que el médico en servicio social conozca la anatomía de tórax de manera bastante precisa y esto le va a ayudar al momento de evaluar una radiografía de tórax. Recuerden que es importante siempre conocer lo normal para poder determinar la normalidad. Es importante que el médico en servicio social se familiarice con el aspecto normal de la vasculatura pulmonar, también llamada trama vascular, ya que esta es la principal causa de diagnósticos erróneos al momento de evaluar el parénquima pulmonar. En ciertos pacientes la trama vascular es mejor visualizada que en otros y esto nos podría dar eh, un concepto erróneo de una patología del parénquima pulmonar. Recordemos que los vasos sanguíneos se distribuyen en forma de ramas de árbol desde los cilios pulmonares hacia la periferia. Sin embargo, lo normal es que los vasos sanguíneos no pasen más de 1 centímetro antes de tocar el borde de la pleura. Es decir, que son más evidentes en los primeros 2 tercios
internos de ambos campos pulmonares y a nivel de la base también. Cuando tengamos patologías en las que la vasculatura pulmonar está afectada, como por ejemplo en la hipertensión pulmonar, entonces obviamente los vasos sanguíneos se van a encontrar dilatados junto con dilatación de los vasos sanguíneos a la vasculatura pulmonar central, como el tronco de la arteria pulmonar. Este tipo de hallazgos se debe correlacionar con la historia clínica y el examen físico. Esta imagen demuestra los diferentes lóbulos pulmonares. Recordemos que el pulmón derecho se divide en tres lóbulos, el superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos, el superior e inferior. En la radiografía de tórax, los lóbulos se dividen por las cisuras que se observan como unas líneas radiopacas que transcurren de medial a lateral, habiendo dos cisuras en el hemitórax derecho y una cisura en el hemitórax izquierdo. Recordemos que también los diferentes lóbulos pulmonares se dividen en segmentos y es importante conocer estos segmentos, ya que al momento de identificar una radiografía de tórax AP o PA y lateral, es posible determinar exactamente el segmento afectado a nivel de los campos pulmonares. Esto debe correlacionarse también con el examen físico y es utilizado más que todo para identificar consolidados neumónicos, atelectasias, segmentarias o subsegmentarias, así como también lesiones ocupativas pulmonares. También existe una división del espacio mediastinal a nivel de la porción central del tórax y esta es en cuatro partes. La porción superior se denomina mediastino superior y la porción inferior se describe como mediastino anterior, medio y posterior. Es importante que el médico en servicio social conozca la anatomía de todas las estructuras que se encuentran en el mediastino, ya que la radiografía de tórax, principalmente la proyección lateral, nos permite identificar diferentes patologías a este nivel. Esta radiografía demuestra la silueta cardíaca. En su aspecto izquierdo podemos ver que está formada por diferentes protuberancias o protrusiones cardíacas. Las mismas forman parte de los conocidos mogules. De arriba hacia abajo tenemos primero la arteria aorta, que es normal observar que en pacientes ancianos la misma se elonga y es prominente. Seguido tenemos la arteria pulmonar, esto es el tronco de la arteria pulmonar. Este puede estar prominente o aumentado de tamaño en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Luego tenemos la aurícula izquierda. El contorno de esta aurícula izquierda puede aumentarse de tamaño en pacientes con cardiopatías. También tenemos el ventrículo izquierdo, que es el más fácil de identificar y este también puede aumentarse de tamaño en diferentes patologías cardíacas. Del lado derecho tenemos en la porción superior la vena cava superior. Esta es poco visible, usualmente no se logra identificar adecuadamente. Y luego tenemos la aurícula derecha en la porción inferior, que esta sí se logra visualizar bien y también puede estar alterada en pacientes con cardiopatías dilatadas o cardiopatías de otra naturaleza. En una radiografía PEA de tórax podemos determinar el índice cardiotorácico. Este lo medimos calculando el diámetro máximo de la silueta cardíaca desde su borde más lateral derecho hasta su borde más lateral izquierdo, y eso se divide
entre el diámetro mayor de la caja torácica, generalmente a nivel de la base, por arriba del hemidiafragma derecho e izquierdo, y este valor nos determina si el corazón se encuentra aumentado de tamaño o no. Como regla general, se considera que por arriba del 50% hay cardiomegalia. También podemos ser más específicos y determinar el grado de cardiomegalia de acuerdo al porcentaje del índice cardiotorácico. En el caso del grado 1 es del 51 al 55%, grado 2 es del 56 al 60%, el grado 3 es del 61 al 65% y grado 4 es más del 65% o un índice mayor de 0.65. Eh, Tenemos que tener en cuenta que esto se puede calcular y es verdadero siempre y cuando la radiografía haya sido tomada con una adecuada técnica, es decir, que la placa no se encuentre rotada y que se encuentre bien inspirada para evitar que el hemidiafragma empuje el borde inferior del corazón y esté de la apariencia de estar aumentado de tamaño. Como ya lo habíamos mencionado, tenemos factores que pueden modificarnos la apariencia de la silueta cardíaca y dar una falsa impresión de cardiomegalia. La mayoría de estas se asocian a elevación del hemidiafragma o de ambos hemidiafragmas, y esto provoca compresión de la parte inferior del corazón, desplazándolo en sentido cefálico y da la apariencia de estar aumentada de tamaño. Dentro de ellas tenemos la expiración, como se explicó anteriormente, también la proyección AP. La razón de esta es que al momento de colocar al paciente eh, con la pared posterior del tórax eh, pegada al chasis, el corazón, siendo anterior, se encuentra alejado de la placa y esto magnifica la silueta cardíaca. En el caso de la citis, obesidad y embarazo, pues tenemos que hay aumento del volumen de la cavidad abdominal. Esto provoca un ascenso del diafragma y ya dijimos que comprime el corazón. También pueden haber deformidades de la caja torácica, en donde la caja torácica se encuentra disminuida de tamaño o nos podría dar una apariencia de que se encuentra disminuido el diámetro transverso, y esto nos va a alterar la relación cardiotorácica también. En el caso de haber una cardiomegalia evidente al momento de realizar una radiografía de tórax, esta puede ser de origen cardíaco, ya sea por dilatación de sus cavidades, como los ventrículos, el derecho o izquierdo, o dilatación de las aurículas, o también podría ser por aumento del músculo cardíaco miocardio, en cuyo caso sería en relación a hipertrofia. También podría ser una cardiomegalia secundaria a derrame pericárdico, donde miraríamos que el espacio pericárdico está aumentado secundario al líquido en su interior, y también podría ser una cardiomegalia en donde encontremos dimensiones normales de las cavidades, estas diagnosticadas por ecocardiograma. Al momento de haber un crecimiento de la aurícula derecha, lo que vamos a observar es que el borde de la silueta cardíaca correspondiente a las cámaras derechas van a estar aumentadas de tamaño, predominantemente a nivel de la aurícula. Este se considera que de la línea media hacia su borde más externo estaría por arriba de los 6 centímetros, y las causas pueden ser variadas, como por ejemplo una comunicación interauricular, aumento de la presión pulmonar o un cor pulmonar, así como una insuficiencia tricuspidia, etc. Esto, como hemos dicho, tiene que ser correlacionado con la historia clínica. De la misma manera, cuando tenemos un aumento del tamaño del ventrículo derecho, este por estar en el aspecto anterior de la silueta cardíaca no lo observamos adecuadamente en la proyección PA o AP de tórax, por lo que es más útil realizar una proyección lateral de tórax, donde vamos a observar aumento del tamaño del aspecto anterior del corazón, disminución del espacio retroesternal. Asimismo, podemos observar
una horizontalización de los bronquios, ya que estos se van a ver desplazados secundario al aumento del tamaño del ventrículo derecho. También cuando tengamos una hipertrofia ventricular, en este caso derecha, pues nos va a alterar la silueta cardíaca, principalmente en el borde izquierdo. Recordemos que es secundario a que el ventrículo se encuentra en el aspecto anterior del corazón. En general, siempre que miremos alteración de la silueta cardíaca, debemos investigar una cardiopatía, sea cual sea su origen. Esto tiene que correlacionarse con el examen físico y una adecuada historia clínica, y si fuera necesario también con un ecocardiograma. En la radiografía PA de tórax también podemos identificar aumentos del tamaño de la aurícula izquierda. En este caso, el signo más importante es la horizontalización del bronquio izquierdo, esto secundario a que se encuentra desplazada en sentido cefálico por la aurícula aumentada de tamaño. Para esta tenemos diferentes causas como la valvulopatía mitral, la comunicación interventricular o un ductus persistente, etc. Hay aumento de la silueta cardíaca y un signo que es la doble densidad a través del corazón. Esto es secundario a que hay dilatación de la cavidad de la aurícula, la cual se encuentra anterior a los ventrículos, y esto nos da esta doble densidad. También hay convexidad de la orejuela auricular izquierda, está conocida también como el tercer mogul, y la punta cardíaca o apex también se puede observar ligeramente elevada. Esto podría darnos la apariencia de que el ventrículo derecho está aumentado de tamaño eh, más que el izquierdo, pero recordemos que muchas cardiopatías o muchas eh, causas de dilatación de las cámaras cardíacas nos van a dar la apariencia de elevación del apex, por lo que no es tan específico. Esta imagen demuestra el signo de doble densidad que estábamos hablando anteriormente, secundario al aumento del tamaño de la aurícula izquierda. Como podemos ver, se observa una imagen de densidad homogénea en proyección a la silueta cardíaca en su aspecto central, la cual provoca desplazamiento y horizontalización del bronquio izquierdo principalmente. En esta imagen observamos las características típicas de una hipertrofia ventricular izquierda, donde obviamente tenemos aumento del diámetro transverso del corazón con un índice cardiotorácico de 0.63, y observamos que el apex cardíaco se encuentra o se proyecta por debajo del reborde diafragmático en sentido caudal. También vemos que sobrepasa la línea medio clavicular izquierda. Esto es característico de esta patología y es importante que el médico en servicio social se familiarice con los aspectos de crecimiento de cámaras cardíacas vistos por radiografía PA de tórax. También es importante que recuerden que todos los hallazgos a nivel cardíaco deben correlacionarse con historia clínica y un buen examen físico. La radiografía de tórax no es el estudio más sensible para el diagnóstico y evaluación de los aneurismas aórticos. Sin embargo, sí es posible su visualización siempre y cuando sea eh, un grado de aneurisma evidente. Por lo general, como regla, se dice que si el diámetro de la aorta es mayor de 4 centímetros, podría corresponder a aneurisma aórtico. En este caso, el siguiente estudio
De preferencia es realizar una tomografía contrastada o angiotomografía torácica. La medición de la aorta se realiza midiendo el arco aórtico de forma transversal desde el borde izquierdo de la tráquea al margen lateral izquierdo de la aorta, y esto nos va a dar el diámetro aórtico. Recordemos que los aneurismas son dilataciones anormales de los vasos sanguíneos. Pueden ser de diferente configuración, los principales, los saculares y los fusiformes. Y es importante que recuerden que siempre que sospechen un aneurisma o cualquier patología vascular, el estudio de elección son los estudios contrastados, sea por rayos X, o tomografía o resonancia magnética. Es importante que realicen una buena historia clínica y examen físico para así saber qué estudios solicitar y de qué estructura vascular eh, solicitarlo, ya que no es lo mismo pedir una angiotomografía para descartar tromboembolia pulmonar que una angiotomografía para descartar un aneurisma aórtico. Es por eso que el estudio debe de ir dirigido a confirmar o descartar su sospecha clínica. Este es un ejemplo de un aneurisma del arco aórtico. Podemos ver esa imagen radiopaca que corresponde a la protrusión del arco aórtico que ocupa la mayor parte de la región parailiar y paravascular izquierda. Como podemos ver, también está comprimiendo la tráquea hacia la derecha. Esto nos dice que está ocupando espacio, lo cual es característico de los aneurismas. Cuando miren este tipo de hallazgos, debe correlacionarse con angiotomografías torácicas para evaluar el arco aórtico. Cuando estudiamos pacientes con insuficiencia cardíaca, podemos encontrar diferentes signos en una radiografía simple de tórax. Dentro de ellos tenemos las líneas B de Kerley, que son unas opacidades finas lineales, generalmente vistos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Las líneas B en este caso consisten en unas imágenes lineales que se observan a nivel de los cilios o en las bases, podrían ser en los senos costodiafragmáticos. Son horizontales, principalmente periféricos, y es secundario a acumulación de líquido a este nivel. También podemos ver congestión peribronquial secundaria a dilatación de los vasos pulmonares, principalmente periféricos. También puede haber líquido en las cisuras y derrame pleural. Obviamente esto se asocia a cardiomegalia y debe correlacionarse con la historia clínica y el examen físico. Esta radiografía nos demuestra los signos característicos de una insuficiencia cardíaca vista por radiografía. Como pueden ver, llama la atención el aumento del tamaño de la silueta cardíaca que nos demuestra una cardiomegalia. También podemos ver congestión vascular pulmonar, principalmente el tronco de la arteria pulmonar en el lado izquierdo, y prominencia de su homóloga en el lado derecho, que es la arteria interlobar. Pueden ver cómo la vasculatura pulmonar central y periférica se encuentra dilatada. Eso nos da ese aspecto de ramas de árbol que ascienden hacia la porción media y ambos ápices. Recordemos que usualmente los vasos pulmonares deben de verse dirigidos hacia ambas bases. Estas imágenes nos demuestran las características de una redistribución de flujo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Podemos observar que la vasculatura pulmonar periférica se encuentra dirigida hacia la porción media y ápices pulmonares. Asimismo se observa dilatación de los vasos periféricos, y esto pues nos dice que el flujo vascular se encuentra distribuido de forma anormal secundario a la congestión. En el lado izquierdo de la imagen podemos ver una distribución de flujo normal que es hacia ambas bases pulmonares.
En estas imágenes podemos ver los signos de una hipertensión pulmonar severa. Como vemos, hay una dilatación importante, principalmente de la vasculatura pulmonar central, en el lado izquierdo del tronco de la arteria pulmonar y en el lado derecho de la arteria interlobar. Algo que deben recordar es que en las radiografías de tórax de mujeres jóvenes principalmente podemos ver una ligera prominencia del tronco de la arteria pulmonar, lo cual se considera una variante normal y no debe ser confundido con patología. En estas imágenes podemos ver la progresión de la hipertensión venosa pulmonar hacia el edema pulmonar. Como podemos ver en la imagen A y B, hay dilatación de la vasculatura pulmonar central y periférica. Vemos que la redistribución de flujo se hace más evidente. Eventualmente, secundario a la dilatación vascular, tenemos salida de líquido hacia el intersticio, lo cual provoca un aparente borramiento de la vasculatura y esto nos da un aspecto más algodonoso que corresponde a las áreas de edema pulmonar. Cuando observemos este edema pulmonar es importante no confundirlo con procesos pulmonares infecciosos neumónicos, por lo que siempre debe correlacionarse con la historia clínica y, si es necesario, con exámenes de laboratorio. En pacientes en los que se sospecha una tromboembolia pulmonar, se les puede realizar una radiografía de tórax, en cuyo caso vamos a encontrar signos inespecíficos como por ejemplo congestión pulmonar o simplemente puede ser de aspecto normal. Pero hay un signo que sí podemos observar en ciertos pacientes con tromboembolia pulmonar de acuerdo a la evolución del mismo, y este signo se llama el signo de Westermarck, que corresponde a un área focal de oligoemia secundaria a la trombosis vascular. Eh, Esta generalmente es iliar y es más evidente distal al área de trombosis, usualmente con una distribución en cuña de base hacia la periferia. Pero siempre recordemos que cuando tengamos pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar, el estudio de elección es una angiotomografía de tórax para descartar tromboembolismo. También recordemos que la tromboembolia pulmonar debe ser correlacionada con exámenes de laboratorio eh, y también una adecuada historia clínica. Este es el aspecto característico del edema agudo de pulmón. Podemos ver opacidades difusas, predominantemente parailiares, que adquieren un aspecto característico en alas de mariposa. Otros textos lo describen como alas de murciélago. Cuando observen esta imagen debe sospecharse edema agudo de pulmón siempre y cuando se correlacione con la historia clínica. Como pueden ver en la imagen, también se observa prominencia del tronco de la arteria pulmonar y los vasos sanguíneos pulmonares centrales y periféricos. En esta imagen podemos observar la apariencia típica de un proceso neumónico que se observa como un área focal o difusa eh, de densidad homogénea, acompañado de broncograma aéreo. El broncograma aéreo consiste en la presencia de gas dentro de conductos bronquiales con
material denso en su porción distal, la cual corresponde a la densidad vista, en este caso a nivel del lóbulo medio del pulmón derecho. Siempre que observen broncograma aéreo, esto nos dice que hay material denso ocupando el espacio alveolar, y esto se puede ver ya sea en procesos neumónicos, pero también se puede ver en procesos atelectáticos, por lo que es necesario a veces completar la evaluación con tomografía torácica, en cuyo caso se necesita la administración de medio de contraste para determinar si corresponde a consolidación de origen neumónico o atelectasia. Deben recordar que estos hallazgos radiográficos deben siempre correlacionarse con una buena historia clínica y un buen examen físico. En estas otras dos imágenes podemos observar el aspecto de una neumonía en el lóbulo inferior derecho, el cual consiste en una radiopacidad sutil a nivel de la base pulmonar derecha. Como pueden ver en la imagen del lado derecho, que corresponde a una lateral del tórax, podemos observar aumento de la densidad focal a nivel de las últimas vértebras dorsales. Esto se conoce como el signo de la columna, y esto es secundario al signo de la silueta, en donde tenemos una sumatoria de densidades, las cuales corresponden a la densidad del cuerpo vertebral y a la densidad del área de consolidación neumónica, las cuales se suman y lo hacen verse más denso, en este caso más blanco. Siempre que tengan una densidad focal a nivel de alguno de los campos pulmonares, deben sugerir una proyección lateral para poder localizar el segmento específico de los lóbulos pulmonares y así determinar a qué segmento corresponde. En la radiografía de tórax también podemos identificar infiltrados, generalmente intersticiales o alveolares. En el caso del patrón alveolar, este corresponde a reemplazo del aire dentro de los alveolos por material denso, sea exudado o trasudados. Esto se conoce como enfermedad del espacio aéreo, y lo que nos provoca es un borramiento de los alveolos. Puede haber tendencia a la coalescencia de los mismos, y también nos va a dar una distribución ya sea lobar o segmentaria dentro de los campos pulmonares, y obviamente vamos a tener presencia de broncograma aéreo como lo dijimos anteriormente. Las causas más frecuentes de este puede ser el edema pulmonar, también ciertas neumonías de etiología no habitual, la hemorragia pulmonar, eh, entre otras. Otras causas de etiología crónica que nos pueden provocar este aspecto es el carcinoma broncoalveolar, enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, la sarcoidosis, y también enfermedades como el linfoma. El segundo tipo de infiltrados intersticiales más común es el infiltrado intersticial lineal, asimismo el reticular, y este corresponde a opacidades lineales las cuales se proyectan en el parénquima pulmonar. Eh, Estas provocan borramiento de la trama vascular normal, generalmente periférico, y este patrón intersticial se visualiza principalmente a nivel de los cilios o bases pulmonares, y es secundario a la presencia de líquido en escasa cantidad a nivel del intersticio. Deben de tener cuidado al momento de evaluar una placa de tórax, ya que el patrón intersticial lineal puede confundirse con la trama vascular normal, principalmente en radiografías digitales, donde tenemos una mejor visualización y resolución espacial de las estructuras torácicas. Otro tipo de patrón que podemos observar dentro del parénquima pulmonar es el patrón intersticial micronodular, y como el nombre lo dice, este corresponde a múltiples micronodularidades que se proyectan a nivel del intersticio. A diferencia de los nódulos que se pueden observar
a nivel alveolar, se encuentran en el intersticio y son homogéneos, generalmente menores de 5 milímetros y no confluyen entre sí. Hay múltiples patologías que pueden dar este aspecto en su patrón. Dentro de las principales dos tenemos las enfermedades granulomatosas, como por ejemplo la tuberculosis miliar, que nos da un patrón micronodular. Generalmente estas lesiones tienen de 2 a 4 milímetros de diámetro y son uniformes y se distribuyen de forma homogénea en el parénquima pulmonar. Otra etiología de este tipo de patrón intersticial son las diseminaciones hematógenas, como por ejemplo los tumores malignos, como se verá más adelante. Otro patrón pulmonar que podemos observar en la radiografía de tórax es el patrón retículo nodular, y este consiste en una mezcla del patrón intersticial reticular o lineal con el patrón nodular. Y siempre que observemos este patrón debemos pensar en patologías como la sarcoidosis, la alveolitis alérgica extrínseca o también las neumonitis por hipersensibilidad. En esta imagen podemos ver las características de la linfangitis carcinomatosa, en este caso por un carcinoma pulmonar. Recordemos que la linfangitis carcinomatosa es producida por metástasis o siembras metastásicas dentro del parénquima pulmonar. Esta puede ser eh, por una neoplasia primaria pulmonar o secundaria a distancia. Y el aspecto es de múltiples nodularidades pequeñas, predominantemente parailiares o basales o simplemente circundantes a las lesiones neoplásicas. En el caso de la imagen vemos una lesión parailiar izquierda asociada a múltiples adenopatías circundantes. También podemos ver el infiltrado intersticial en patrón lineal, difuso, extenso, asociado a líneas A y B de Kerley. Siempre que tengan un paciente en el cual sospechen un proceso neoplásico con metástasis pulmonar y miren este tipo de patrón de infiltrado intersticial y alveolar, deben de pensar en una linfangitis carcinomatosa. Otro patrón pulmonar que podemos observar en rayos X es el patrón en panal de abejas, y este consiste en un aspecto reticular o en panalización del parénquima pulmonar. Frecuentemente lo observamos en pacientes con neumopatías intersticiales crónicas o fibrosis pulmonar idiopática ya conocida. Este patrón representa la destrucción del parénquima pulmonar y usualmente lo vemos en tomografía y rayos X. Cuando observen un paciente con este tipo de patrón en una radiografía de tórax, deben correlacionarlo con la historia clínica y lo mejor es completar la evaluación con una tomografía de tórax para descartar patologías asociadas. En las neumopatías enfisematosas vamos a encontrar hallazgos a nivel de una radiografía de tórax básicamente consistentes en atrapamiento aéreo. Esto se va a manifestar como aumento de la hiperlucencia del parénquima pulmonar de manera bilateral. Eso quiere decir que los campos pulmonares se van a ver con una tonalidad de gris más oscuro. También vemos una aparente elongación de ambos pulmones. Esto es secundario a aplanamiento de ambos semidiafragmas. Y a nivel de la caja torácica vamos a ver cambios como horizontalización de los arcos costales. También vemos en la radiografía lateral de tórax un aumento del diámetro anteroposterior asociado a aumento del espacio retroesternal, secundario a esto mismo. Eh, y obviamente esto tiene que ir correlacionado con una historia de paciente fumador
paciente con historia de neumopatías intersticiales crónicas, asmáticos, o historia de bronquitis crónica, etcétera. Es importante también correlacionarlo con el examen físico. Recordemos que el enfisema pulmonar es destrucción de la pared de los alvéolos. Esto provoca la formación de cavidades de mayor tamaño a nivel del parénquima pulmonar. Generalmente son de distribución periférica, subpleural y de tamaños variables. Estos hallazgos son más sensibles al momento de visualizarlos en una tomografía de tórax. Sin embargo, es posible visualizar las dilataciones enfisematosas en una radiografía de tórax. Cuando tengan dilataciones enfisematosas a nivel de los campos pulmonares de gran tamaño, es necesario diferenciarlos del neumotórax, por lo que si se considera necesario hay que complementar el estudio con una tomografía torácica. Esta radiografía nos muestra los hallazgos característicos de un proceso granulomatoso, en este caso tuberculoso, donde observamos un infiltrado intersticial micronodular a nivel del ápice pulmonar izquierdo asociado a cavitaciones. Esto es característico de la tuberculosis. Recordemos que también podríamos tener procesos infecciosos neumónicos sobreagregados, en cuyo caso miraríamos áreas de consolidación neumónica. Recordemos que esto se tiene que correlacionar siempre con pruebas de laboratorio. Los abscesos pulmonares lo vamos a identificar porque corresponden a una cavidad de pared gruesa. En su interior es radiolucente mixto. Podríamos encontrar también líquido formando nivel hidroaéreo. Generalmente son basales o parailiares. Y obviamente se correlaciona con la historia clínica de un proceso infeccioso focal. También podríamos confundirlo con un proceso neumónico, en cuyo caso necesitamos complementar con estudio radiográfico de tórax lateral o tomografía de tórax para una mejor caracterización de los hallazgos. En estas dos imágenes podemos ver el aspecto de una lesión ocupativa, en este caso un proceso neoplásico a nivel del parénquima pulmonar del lóbulo superior izquierdo. Como podemos ver, es de bordes bien definidos y de densidad homogénea. Como sabemos, su densidad es mayor a la del parénquima pulmonar, por lo que son radiopacos. Generalmente se pueden asociar a efecto de masa, por lo que pueden estar desplazando estructuras adyacentes o provocando atelectasias compresivas del parénquima pulmonar. Es importante que siempre que observen una lesión sólida a nivel del parénquima pulmonar, en una radiografía PA o AP de tórax, es necesario complementarla con una proyección lateral para determinar su localización en los segmentos pulmonares, y el siguiente paso sería una tomografía contrastada de tórax o biopsia. Las atelectasias también son visibles en una radiografía de tórax, y estas, como ya sabemos, corresponden a disminución del aire dentro del parénquima pulmonar. Las causas pueden ser diversas, principalmente por obstrucción del paso del aire a nivel del bronquio, o también puede ser de tipo compresivo por un proceso neoplásico o alguna masa extrínseca a los bronquios y al parénquima pulmonar. Cuando miremos una telectasia tenemos que buscar signos directos e indirectos, los cuales nos están confirmando la presencia de telectasia, ya que el diagnóstico diferencial es una consolidación neumónica o líquido de algún otro tipo. Los signos directos, tenemos el desplazamiento de las cisuras interlobulares, y esto es debido a que en las atelectasias hay pérdida de volumen por el colapso pulmonar, por lo que las cisuras se van a
movilizar, ya sea en sentido cefálico o caudal, dependiendo del área de la atelectasia. También vemos desplazamiento de las estructuras. Dentro de las estructuras más fáciles de identificar tenemos la tráquea. Cuando tenemos una atelectasia derecha, la tráquea se desplaza hacia ese lado, o cuando es izquierda, la tráquea se desplaza hacia el lado izquierdo. También tenemos los bronquios principales, nos pueden indicar hacia dónde está la atelectasia, en este caso obstructiva. También tenemos que todas las estructuras mediastinales centrales pueden ser afectadas durante una atelectasia. Recordemos que siempre las estructuras se retraen hacia el lado de la atelectasia o pérdida de volumen, así como los hemidiafragmas pueden ascender o presentar un aspecto de pinzamiento del hemidiafragma en el área donde esté la atelectasia. Las atelectasias pueden ser lobares o segmentarias o subsegmentarias o lineales de acuerdo al porcentaje del parénquima que esté afectado. Dentro de los signos indirectos tenemos el desplazamiento del mediastino, aumento de las opacidades o mayor radiolucencia en la zona afectada. También podría haber una hiperinsuflación compensatoria del pulmón contralateral o disminución de los espacios intercostales debido a la pobre expansión del campo pulmonar colapsado. Es importante que el médico en servicio social se familiarice con estos hallazgos radiográficos de las atelectasias, ya que son relativamente frecuentes, más que todo en pacientes postraumáticos. También es importante mencionar que en pacientes donde encontremos signos de atelectasia, a quienes se les realice una tomografía torácica, hay que administrar medio de contraste para poder determinar la presencia de masas, tabiques o algún otro tipo de lesiones dentro de las áreas atelectáticas. Estas dos imágenes nos demuestran ejemplos de atelectasias. En el caso de la imagen del lado derecho es una atelectasia en el lóbulo superior izquierdo. Podemos ver el aumento de la densidad focal asociado a retracción leve de la tráquea. También en la imagen del lado izquierdo vemos una atelectasia masiva del campo pulmonar izquierdo. Si se fijan, todas las estructuras mediastinales se encuentran retraídas hacia ese lado, así como la tráquea. Esto es secundario a la pérdida del volumen y es importante que en el campo pulmonar derecho aún se visualizan los trayectos vasculares o la trama vascular. Esto nos podría ayudar a diferenciar de una neumotórax a tensión, que también provocaría desplazamiento de las estructuras por compresión, no retracción, hacia el lado izquierdo. Por eso es muy importante en los pacientes con movimiento, desplazamiento de las estructuras mediastinales, determinar si es por neumotórax o por atelectasia del campo pulmonar contralateral. Otros hallazgos que podemos observar en una radiografía de tórax son las formaciones quísticas del parénquima pulmonar o quistes broncogénicos, los cuales se observan como lesiones circulares de bordes bien circunscritos, generalmente homogéneos de densidad intermedia. Pueden llegar a provocar efecto de masa si son de gran tamaño y se pueden confirmar con la realización de una tomografía de tórax. Otro de los hallazgos que es importante saber identificar en una radiografía de tórax es el neumotórax. Como sabemos, el neumotórax es la presencia de gas a nivel pleural, es decir, entre la pleura visceral y parietal, y son importantes porque estos neumotórax comprimen el parénquima pulmonar y pueden llegar a producir colapso total del mismo, lo que se considera una emergencia médica. Estos hallazgos consisten en aumento de la radiolucencia de un campo pulmonar asociado a ausencia de la trama vascular, ya que el parénquima pulmonar está colapsado. También podemos tener pacientes en donde vamos a encontrar
neumotórax pequeños. En este caso, las radiografías en expiración son útiles para detectar este tipo de neumotórax de pequeño tamaño. Siempre que observen el colapso del parénquima pulmonar y logren visualizar una línea radiopaca rodeando todo el parénquima pulmonar, estos hallazgos nos sugieren neumotórax. En estas dos imágenes también podemos observar ejemplos de neumotórax. En el caso de la imagen derecha es un neumotórax que comprime la mayor parte del campo pulmonar, predominantemente a nivel de la base. Como pueden ver, hay aumento de la radiolucencia. Podemos ver la línea radioopaca que es paralela al reborde del campo pulmonar o del parénquima pulmonar, y esto corresponde a la pleura visceral. En el caso de la imagen del lado izquierdo podemos ver que el neumotórax es basal derecho y podemos ver cómo comprime el parénquima pulmonar de ese lado. También se asocia a ausencia de la trama vascular, como lo habíamos dicho, y esto nos sugiere que consiste en colección de aire dentro de la cavidad pleural. En el caso de la imagen del lado izquierdo, vemos que se asocia a enfisema subcutáneo. Este es un hallazgo que usualmente observamos en pacientes con traumas penetrantes, los cuales son dentro de la principal causa de neumotórax. Y siempre es necesario visualizar los tejidos blandos para descartar el enfisema subcutáneo en pacientes con trauma, ya que esto nos podría decir que hay una comunicación entre el exterior y la cavidad torácica. Otros hallazgos que podemos observar generalmente en pacientes politraumatizados es el hidroneumotórax. En el caso de la imagen podemos ver un hidroneumotórax derecho. Esto consiste en la presencia de líquido a nivel del campo pulmonar derecho en el espacio generalmente pleural, como podemos ver formando un nivel hidroaéreo y borrando el hemidiafragma y silueta cardíaca ipsilateral. También vemos todos los signos que habíamos mencionado anteriormente de neumotórax, el cual está comprimiendo el pulmón derecho marcado por el número 2. En estos pacientes es necesario poder cuantificar y documentar adecuadamente el grado de líquido y de compresión del pulmón, ya que en los siguientes controles es necesario determinar si está mejorando o permanece igual o aumenta la cantidad de líquido. En el caso de los pacientes politraumatizados siempre debemos considerar la posibilidad de que ese líquido esté compuesto de material hemático secundario a hemorragia. La radiografía de tórax también nos permite identificar la presencia de procesos ocupativos dentro del parénquima pulmonar. En este caso puede corresponder a nódulos o masas. Como regla general, se describe un nódulo cuando la lesión mide menos de 3 centímetros y una masa cuando es mayor o igual a 3 centímetros. Sin embargo, deben recordar que la radiografía puede demostrar eh, distorsión de la imagen en cuanto a tamaño, por lo que la medida no es tan precisa como en los estudios seccionales como la tomografía. En el caso de la imagen de la mano derecha podemos observar una lesión que corresponde a un proceso neoplásico o cáncer de pulmón y es un nódulo a nivel de la base pulmonar derecha. En la imagen de la izquierda podemos observar que corresponde a un proceso neoplásico derecho, sin embargo, este se asocia a una telectasia del lóbulo superior. Usualmente las neoplasias se asocian a telectasias cuando provocan compresión de los bronquios principales o secundarios, o se asocian también a la presencia de líquido o derrame pleural. En esta imagen podemos observar el aspecto
de las lesiones metastásicas pulmonares, las cuales corresponden a múltiples, a veces incontables, nódulos de densidad intermedia a radioopacos de bordes bien definidos o a veces pueden ser irregulares, y las características de los mismos van a depender de la lesión primaria, sea regional, pulmonar o extrapulmonar, como por ejemplo en abdomen o pelvis. Siempre que tengan una rayos X que demuestre la presencia de metástasis, debemos de investigar cuál es la lesión primaria, por lo que se debe de completar el estudio con una tomografía abdominopélvica para así lograr determinar la lesión que nos está dando este tipo de metástasis. En caso de ser negativa, se debe de sospechar la presencia de una lesión pulmonar primaria y complementar con biopsia.